Saludamos justamente en nuestros estudios de Quito a Ana Mercedes Díaz, fue rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y está como observadora independiente en estas elecciones de Ecuador. Una muy buena noche y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mi amor, te rectifico, fui director general del Consejo Nacional Electoral. Gracias por esa... uno de los más altos cargos en ese organismo. Sí, señora, muchísimas gracias por la corrección y le agradecemos justamente por acompañarnos a esta hora de la noche. Empezamos por preguntarle cuál es ese balance que usted nos puede entregar a esta hora, cuando ya tienen lugar los cierres de campaña, pero cuando existe esa desconfianza por parte de la ciudadanía en Ecuador. Han surgido denuncias en los últimos días, sobre todo por el registro de votantes habilitados. Sí, mira, ciertamente es muy gratificante oír a los candidatos decir que no se van a dejar robar las elecciones. Hoy definíamos que fraude electoral era todo aquello que se hacía o se dejaba de hacer para modificar, cambiar, transformar la voluntad del electorado. Hemos determinado que el registro electoral de Ecuador está totalmente viciado. Hay más de 516.000 firmas, cédulas, que no tienen soporte alguno. Hay personas que han aparecido votando anteriormente, pero que viven en el exterior. No se hizo una auditoría real dentro del registro. Y los indicios que tenemos es que ciertamente el fraude electoral está preparado. Y los candidatos, cada uno de ellos con sus respectivos equipos de control electoral, están muy prestos a dar la batalla en los distintos frentes. ¿Cómo tendría lugar este fraude del que usted nos está hablando, señora Ana Mercedes Díaz? Bueno, esta mañana les expliqué que el fraude electoral se puede cometer cuando... Antes del proceso electoral, cuando inflas el registro electoral, cuando manipulas las encuestas, durante el proceso electoral, cuando haces que personas que no puedan votar votan, cuando haces suplantación de votantes y después del proceso electoral, cuando haces las transmisiones. Es decir, que el fraude electoral se puede cometer antes, durante y después. ¿Qué sucede? En la medida que se tenga conocimiento en las distintas fases, cómo se está operando el fraude, en esa medida la población, la sociedad civil podrá actuar. Se le está poniendo muchísimo énfasis, muchísimo hincapié a la parte de las transmisiones después del escrutinio, porque sorpresivamente hubo una modificación de la ley y eliminaron la tercera acta, que era fundamental para vamos a decir, esta fase del proceso electoral ecuatoriano. Este cambio de ley de último momento nos indica que vienen con, vamos a decir, con intenciones fraudulentas en esta fase. Te repito, ha sido muy gratificante las reuniones que se han tenido con los diferentes equipos porque están muy pendientes, están muy alertas, están muy receptivos, han tenido la humildad de entender y de aceptar de parte de nosotros, los venezolanos que hemos tenido esta tragedia durante tantos años, que hemos tenido tanta experiencia de cómo ha ido mutando el fraude de elección en elección, vamos a decir, han acogido y han tomado en consideración las recomendaciones que nosotros les estamos dando. Ahora, y justamente le quiero preguntar por esas denuncias y qué tanta trascendencia pueden llegar a tener, sobre todo las que fueron presentadas a la OEA. Fíjese que hoy el movimiento Creo denunció serias irregularidades en el proceso del CNE. Los líderes o representantes de este movimiento se reunieron con la misión de observación de la OEA para denunciar las graves irregularidades técnicas encontradas durante todo el proceso de preparación de las elecciones de este 19 de febrero. Es que fíjate, el mayor punto a tratar es que no se trata de irregularidades, se trata de un fraude elaborado con la intención de modificar, de cambiar la voluntad del electorado. En la medida que lo llamamos irregularidades, no le damos la importancia, no lo colocamos en el lugar que tiene que ser. Inflar un registro electoral no es una irregularidad.
es fraude. Y ese es el punto. Las reuniones que se han llevado a cabo, no solamente con la OEA, ahorita hubo una reunión con un senador de la Unión Europea que no fue invitado, no es observador internacional, pero está en estos momentos aquí en Quito, fue ese punto, que no lo llamáramos irregularidades, porque este tipo de cosas son fraudes que se están cometiendo y que se han preparado y que no tienen otra vía u otra consecuencia que evadir la voluntad del pueblo ecuatoriano.